Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Capítulo 1. Margaret Thatcher le dijo por primera vez a su esposo, Denis, que se postularía para la dirección del Partido Conservador en 1974. Le dijo que no tenía ninguna posibilidad. No es que Denis no apoyara a Margaret, nadie apoyó sus ambiciones políticas más que él. Era simplemente una declaración de hecho, las probabilidades estaban realmente en su contra. Estaba su sexo, para empezar. Una mujer nunca había dirigido una de las grandes fiestas, y mucho menos el país. Ahora, nadie sabía mejor que Margaret que las mujeres podían participar en la política británica. Era una pionera, después de todo. Se convirtió en la quinta mujer en ocupar un alto cargo gubernamental en 1970. Pero se preguntó si las mujeres como ella podrían llegar a lo más alto. Cuando un periodista le preguntó una vez si podía imaginarse a sí misma dirigiendo el país algún día, respondió que no esperaba ver a una mujer primera ministra en su vida, la población masculina simplemente tenía demasiados prejuicios. Y el sexismo no era el único obstáculo en su camino. La época de Margaret como ministra de Educación no le había hecho ganar muchos amigos. Acusada de hacer recortes presupuestarios, anuló la popular política de dar leche gratis a los niños con sus almuerzos escolares. Hizo hincapié en que solo se pedía a los padres de clase media que pagaran sus gastos, y que los niños más pobres seguirían recibiendo leche subvencionada. Pero el nuevo apodo de la prensa se mantuvo, Thatcher the Milk Snatcher. Pero incluso si los miembros del Partido Conservador aceptaran a una mujer conocida por robar leche a niños como su nueva líder, seguía existiendo la cuestión del esnobismo. Los líderes conservadores solían tener antecedentes similares. Eran ricos, estudiaban en costosas escuelas privadas, tenían grandes casas en Londres y se codeaban con la aristocracia. En muchos casos, eran de la aristocracia. Ese no era el mundo de Margaret. Era hija de un tendero. Creció por encima de la tienda familiar en una ciudad de provincias, y asistió a una modesta escuela primaria, aunque solo después de ganar una beca. Es cierto que estudió en la Universidad de Oxford, el tradicional campo de batalla de la élite británica, pero su origen era mucho más humilde que el de la mayoría de los líderes. ¿Podría realmente liderar el Partido Conservador? Resultó que su mayor escollo no era ninguno de estos detalles, sino político. Margaret era una radical, la palabra que utilizaban las personas a las que no les gustaba era doctrinaria. Fue el radicalismo lo que la puso en desacuerdo con la mayoría de sus colegas conservadores. Margaret nació en 1925, y la tienda de su padre estaba en Grantham, una ciudad comercial a 20 millas al este de Nottingham. Su infancia, dijo más tarde, fue una confusión idílica. La familia no tenía mucho dinero, pero era ingeniosa. Los años 30 y 40 fueron décadas difíciles, hubo la Gran Depresión y luego la guerra. Los productos que vendían en su tienda a menudo escaseaban desesperadamente. Pero los padres de Margaret valoraban la autosuficiencia. Ahorraban cuando los tiempos eran buenos para tener suficiente para cuando eran malos, y sabían cómo hacer que un poco sirviera para mucho. En octubre de 1943, Margaret fue a Oxford para estudiar química. La ciudad era fría e imponente. Sus calles estaban cubiertas de niebla, y las hermosas vidrieras de sus capillas estaban tapiadas, como medida de precaución contra los bombardeos alemanes. La comida y el agua del baño estaban estrictamente racionados. Pero los padres de Margaret le habían enseñado que una vida intelectual y espiritual rica importaba más que la comodidad material. Y no había muchos lugares mejores para perseguir ese tipo de vida que en Oxford. Margaret cantó con un coro de Bach, y formó un grupo de estudio con otros metodistas. Sin embargo, su verdadera pasión era la política. El trabajo duro, la autosuficiencia y la iniciativa privada, esos eran los valores que Margaret admiraba. Ninguna facción de Oxford estaba más comprometida con esos valores que los conservadores. Margaret se lanzó a la política.
Participó en debates, pronunció discursos e hizo campaña a favor del Partido Conservador en las elecciones generales de 1945. También comenzó a estudiar filosofía política. Fue en Oxford, por ejemplo, donde leyó por primera vez a Friedrich Hayek, uno de los opositores al socialismo más influyentes del siglo XX. Cuando se graduó en 1946, ya sabía lo que quería hacer con su vida, quería convertirse en diputada y poner a Gran Bretaña en el camino hacia una mayor libertad y prosperidad. En 1946, eso parecía más urgente que nunca. El Partido Laborista había ganado las elecciones de 1945 con una plataforma socialista y estaba ocupado transformando el país. Se nacionalizaron las industrias privadas y se aumentaron los impuestos para financiar un nuevo estado de bienestar. Las políticas del Partido Laborista eran populares, pensó Margaret, era precisamente el problema. Como argumentó Hayek en su libro de 1944, El camino a la servidumbre, la popularidad solo hace que las malas ideas sean más peligrosas. Advirtió que un país que permitiera que el Estado dictara la vida económica pronto se vería privado de toda libertad. En 1950, Margaret fue elegida para presentarse como candidata conservadora por Dartford, una difícil sede industrial a las afueras de Londres. Era un escaño laborista seguro y en realidad no tenía ninguna posibilidad. Perdió, pero redujo la mayoría de su oponente laborista de 20.000 a 14.000 votos. Fue un gran logro para un político sin experiencia, y los conservadores de alto rango empezaron a darse cuenta. Quienquiera que fuera, Margaret Thatcher claramente apeló a los votantes. La campaña en Dartford marcó el comienzo de una década llena de acontecimientos. Margaret conoció a su esposo, Dennis, un colega científico, y dio a luz a gemelos, Mark y Carol. Su ascenso en las filas del Partido Conservador continuó. En 1959, se le dio un asiento seguro propio, Finchley, en Londres. También fue una década conservadora. Winston Churchill derrotó al Partido Laborista en 1951, y el partido permaneció en el poder durante 13 años. Pero no hubo una contrarrevolución. Para ganar el poder, los conservadores habían prometido no desmantelar el nuevo sistema de bienestar creado por el Partido Laborista. Esa promesa fue fundamental para lo que se conoció como el consenso de posguerra, un conjunto de suposiciones sobre la política compartidas por las mayorías de ambos partidos. Ambas partes se comprometieron a mantener el pleno empleo. Si el sector privado no creara suficientes empleos, el Estado invertiría dinero para impulsar la actividad económica. Ambos apoyaron el estado de bienestar, y estuvieron de acuerdo en que los servicios públicos como el gas, la electricidad, el carbón y los ferrocarriles deberían ser propiedad del Estado. Finalmente, ambos aceptaron que los sindicatos desempeñarían un papel importante en la configuración de la política económica. El consenso de posguerra pareció funcionar, al principio, de todos modos. La economía creció de manera constante durante 2 décadas. Se construyeron más de 1 millón de nuevas viviendas asequibles. El desempleo era bajo y los salarios altos. Los refrigeradores, los televisores, los automóviles e incluso las vacaciones, lo que antes habían sido lujos inasequibles para la mayoría, eran algo habitual en los años 60. La sociedad acomodada había llegado. Pero las cosas empezaron a ir mal a principios de los 70. La productividad británica no había seguido el ritmo de otros países industriales y el crecimiento económico se estancó. La crisis del petróleo cerró las fábricas y provocó un aumento del desempleo. Mientras tanto, diferentes administraciones estaban gastando enormes cantidades de dinero en apuntalar industrias estatales ineficientes. Luego estaba la inflación. El gobierno intentó controlarlo limitando los salarios, pero eso significó que los salarios de los trabajadores aumentaron más lentamente que la inflación. En efecto, se trataba de un recorte salarial y los sindicatos no iban a tolerarlo. También eran lo suficientemente poderosos como para rechazarlo. La red eléctrica de Gran Bretaña todavía dependía del carbón. Por eso,
cuando los sindicatos suspendieron la producción de carbón o se negaron a cargar carbón en los trenes, Gran Bretaña quedó sumida en la oscuridad. Y los gobiernos que no podían mantener las luces encendidas no duraron mucho. Como era de esperar, a menudo se echaban atrás. Esto significó que la espiral inflacionaria continuó. Los salarios subieron, la inflación siguió aumentando y los gobiernos se encontraron de nuevo en el punto de partida, negociar nuevos topes salariales con los sindicatos. Fue una ola de huelgas por los salarios lo que quebró el respaldo de un gobierno conservador en 1974. El primer ministro, Edward Heath, no se había enfrentado a los sindicatos y los miembros del partido estaban furiosos, querían que adoptara una postura más dura. Sin embargo, Heath mantuvo su compromiso con el consenso de posguerra. También se negó a retirarse hasta que una revuelta lo obligó a aceptar una contienda por el liderazgo. Margaret Thatcher pudo haber sido hija de un tendero y una ladrona de leche, pero prometió llevar la lucha a los sindicatos. Eso fue suficiente para la membresía. La eligieron líder en 1975. Dennis Thatcher y los expertos se equivocaron. Había superado todos los obstáculos y había llegado a lo más alto de su grupo. Luego, el 4 de mayo de 1979, Margaret Thatcher subiría un escalón más. En esa fecha, se convirtió en la primera mujer primera ministra de Gran Bretaña. Los votantes británicos habían hablado, querían un cambio. Pero, ¿podría entregarlo? Capítulo 2. Ese día había una gran multitud de reporteros y equipos de televisión en las afueras de Downing Street. Estaban allí para escuchar el primer mensaje oficial del nuevo primer ministro a la nación. Dijo que Gran Bretaña estaba rota, pero que volvería a armarla. No iba a ser fácil, aún quedaban muchas batallas por librar. Margaret Thatcher terminó su discurso con una cita del santo italiano Francisco de Asís: donde haya discordia, que llevemos armonía. Pero antes de que la armonía pudiera comenzar, habría más conflicto. La primera prioridad del gobierno de Margaret Thatcher era frenar la inflación, había demasiado dinero persiguiendo muy pocos bienes. Según su gobierno, la inflación en Gran Bretaña tenía dos causas. La primera era que se gastaba más dinero de lo habitual, pero la oferta no podía seguir el ritmo de la creciente demanda. Mucha gente quería comprar, por ejemplo, casas y automóviles, pero no se estaban construyendo suficientes casas o automóviles. Como resultado, los precios subieron y los ahorros de la gente no llegaron tan lejos como antes. Todo ese dinero que circulaba por la economía era el producto de una oferta monetaria floja. Las tasas de interés eran demasiado bajas, lo que significaba que las personas tenían fácil acceso a los préstamos. El Estado también estaba inyectando dinero en efectivo a la economía al subsidiar a las empresas estatales. La floja oferta monetaria de Gran Bretaña había sido diseñada para generar actividad económica y crecimiento, pero terminó generando inflación. La segunda causa fue el aumento de los costos comerciales. Los sindicatos impusieron salarios altos y el Estado desplazó a los inversores privados al administrar gran parte de la propia economía. A principios de la década de 1980, la administración de Thatcher elevó las tasas de interés, lo que redujo el acceso al crédito, y recortó el gasto público, principalmente mediante la privatización de los servicios públicos y la reducción de la asistencia social. El tipo de cambio también subió, lo que significa que la libra esterlina valía más en comparación con otras monedas. Como resultado, era más barato importar bienes y más caro exportarlos. Estas políticas redujeron la inflación, pero tuvieron efectos secundarios. Privadas de subsidios, muchas empresas británicas quebraron. Otros dejaron de ser competitivos porque sus productos eran demasiado caros para exportarlos. Pronto, unos 3 millones de personas quedaron desempleadas, alrededor del 13% de la fuerza laboral. Por primera vez en su historia, Gran Bretaña se convirtió en un importador neto de bienes. Estas políticas y sus consecuencias no hicieron popular al primer ministro. Pero estaba convencida de que tenían razón, y para Margaret Thatcher eso importaba más que la popularidad.
Dicho esto, tenía que ganar las próximas elecciones para tener la oportunidad de llevar a cabo su visión. ¿Sería capaz de cambiar las elecciones generales de 1983? Ah. Principios de 1982, eso no era nada seguro. Pero luego todo cambió. Gran Bretaña se vio sumida en una crisis nacional. Era el mayor desafío de Margaret Thatcher y una oportunidad para demostrar su valía. Las Islas Malvinas son un archipiélago en el Atlántico Sur, a unas 300 millas al este de la costa argentina. Varias de las islas más grandes están habitadas, cientos de las islas más pequeñas no lo están. Los marineros británicos desembarcaron aquí por primera vez en 1690, pero las islas no se incorporaron al Imperio Británico hasta 1833. Los primeros habitantes permanentes llegaron poco después. La pretensión legal de Gran Bretaña sobre las Malvinas se basa en los deseos expresos de las personas que viven allí, los descendientes de los colonos que llegaron de Gran Bretaña en el siglo XIX. Argentina no reconoce esta afirmación. Tras haber establecido su presencia en las islas antes de 1833, cree que las Malvinas en español, pertenecen a la Argentina, aunque sus habitantes se consideren británicos. Durante mucho tiempo, la pretensión argentina sobre las Malvinas fue un argumento discutible, fue algo sobre lo que los gobiernos británico y argentino discutieron en conversaciones diplomáticas que en realidad nunca llegó a ningún lado. Eso cambió en 1981. Un golpe de Estado en Buenos Aires instauró una nueva dictadura, pero a diferencia de los regímenes anteriores, en lo que respecta a las Malvinas, la Junta Militar o Consejo no se contentaba con decir lo que se decía, sino que también quería seguir el ejemplo. Eso se debió al almirante Jorge Anaya, el comandante en jefe de las Fuerzas Navales de Argentina. Como nacionalista impetuoso, impulsó una invasión a gran escala de las islas. Habría protestas internacionales, por supuesto, pero Anaya pensó que Argentina podría salirse con la suya. El país era un aliado clave de los Estados Unidos, que estaban intentando contener el comunismo en Sudamérica. Gran Bretaña, por el contrario, estaba más débil que nunca. Oficialmente, Washington condenaría a Argentina. Extraoficialmente, creía Anaya, Estados Unidos podría simplemente hacer la vista gorda. La invasión comenzó el 1 de abril de 1982. Las fuerzas argentinas desembarcaron en las islas y aplastaron a los marines británicos en la madrugada del 2 de abril. La noticia llegó pronto a Londres, las Malvinas estaban bajo control argentino. Como predijo Anaya, Estados Unidos condenó la invasión y exigió la retirada, pero dudó en imponer sanciones a su aliado de la Guerra Fría. La respuesta de Margaret Thatcher, sin embargo, lo tomó por sorpresa. Su postura era inequívoca: tenemos que recuperarlos. Recordó las palabras del ilustrado rey prusiano Federico el Grande, quien dijo una vez que la diplomacia sin armas es como la música sin instrumentos. En cualquier caso, Argentina ya había cerrado todas las líneas de comunicación. Tendría que haber una guerra. El 5 de abril de 1982, un grupo de trabajo británico de 100 barcos con 25,000 hombres zarpó hacia las Malvinas. La lucha duró 74 días. Se cobró la vida de 649 soldados argentinos y 255 británicos, así como la de 3 habitantes de las Islas Malvinas. Terminó el 14 de junio con la rendición total de Argentina. Fue una victoria decisiva y una oleada de patriotismo se extendió por Gran Bretaña. El primer ministro había demostrado que un gobierno británico aún podía defender los intereses nacionales en el escenario mundial. Para muchos votantes, Margaret Thatcher había devuelto a los grandes a Gran Bretaña. El triunfo también sugería que en realidad era una dama de hierro, un apodo que le puso la prensa soviética después de pronunciar un discurso en el que condenaba el comunismo en 1976. Tanto sus seguidores como sus opositores llegaron a verla como una mujer a la que no se podía tomar a la ligera. Esa reputación la ayudó a lograr una victoria rotunda en las elecciones generales de 1983.
Tras derrotar a un enemigo del otro lado del mundo, ahora tenía el mandato de completar su agenda doméstica. Los críticos de Margaret Thatcher le repetían a menudo la línea de Francisco de Asís sobre la armonía. Insinuaban que era una hipócrita. Al fin y al cabo, era difícil recordar a una primera ministra tan combativa como la Dama de Hierro. Les recordó el resto de la cita, que es menos conocida. Francisco no solo habla de armonía y discordia, sino que también habla de llevar la verdad donde hay error. Margaret Thatcher creía que las fuerzas del error estaban firmemente arraigadas en Gran Bretaña. Superarlos simplemente no era posible sin cierto grado de discordia. Los sindicatos británicos derrocaron al predecesor de Margaret Thatcher, Edward Heath. Cuando intentó imponer límites a los aumentos salariales en 1973, se declararon en huelga y paralizaron el país. El Sindicato Nacional de Mineros desempeñó un papel clave en esas huelgas. Detuvieron la producción de carbón y provocaron una grave escasez de combustible. El gobierno de Heath se derrumbó al año siguiente. Margaret Thatcher estaba decidida a evitar ese destino. Sin embargo, el conflicto con los sindicatos era inevitable, se oponían a sus planes de privatizar o cerrar las industrias estatales. El carbón estaba en el centro de este desacuerdo. La industria del carbón acumuló enormes pérdidas anuales. Pero ni siquiera las minas eficientes eran competitivas. Era más barato comprar carbón en el extranjero que extraerlo en Gran Bretaña. Luego estaban los campos petrolíferos recientemente descubiertos en el Mar del Norte, que proporcionaban una fuente de energía alternativa. Así, en marzo de 1984, el gobierno de Thatcher anunció que iba a reducir la producción anual de carbón de Gran Bretaña en 4 millones de toneladas. Según la Unión Nacional de Mineros, eso significaría el cierre de al menos 20 minas de carbón o pozos, y la pérdida de más de 20.000 puestos de trabajo. El líder del sindicato, un marxista llamado Arthur Scargill, declaró la guerra al gobierno. No era la primera vez que lo hacía. Scargill estuvo en primera línea de las huelgas que derrocaron a Heath en 1974. Las huelgas comenzaron el día en que el gobierno anunció su plan de reducir la producción de carbón. Los mineros de Yorkshire fueron los primeros en desmontar las herramientas. Las huelgas de solidaridad pronto se extendieron a otras áreas del país. Sin embargo, esto no era 1974 y Margaret Thatcher no era Edward Heath. El gobierno había acumulado suficiente carbón para mantener el país en funcionamiento durante al menos medio año, y llegó a acuerdos con camioneros no sindicalizados para transportarlo por todo el país. Las luces permanecieron encendidas y el gobierno resistió la tormenta. De forma lenta pero segura, los mineros derrotados comenzaron a volver a trabajar. El 3 de marzo de 1985, el Sindicato Nacional de Mineros votó a favor de poner fin a la huelga. Scargill no había conseguido ni una sola concesión del gobierno. Pero la huelga de los mineros no tenía que ver solo con el futuro de las minas de carbón, sino que era una huelga política. Entre 1970 y 1985, la opinión generalizada en Gran Bretaña era que ningún gobierno podía gobernar el país sin el consentimiento de sus sindicatos. La Dama de Hierro había demostrado que, con un liderazgo decidido, podía hacerlo. Fue su segundo gran triunfo.